Bienvenidos, bienvenidas como siempre en este espacio que les aguarda como cada jueves, que se abre, por supuesto, para todo el público, para todos los ciudadanos que quieran entrar a platicar y charlar y además enterarse de cuál es la discusión que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Este es Parlamento en Vivo, una producción de comunicación, de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Y bueno, hoy además el tema es, por demás, muy importante e interesante. El tema es reforma eléctrica, una discusión legislativa histórica. Y vaya que es una discusión legislativa histórica. Por supuesto que es algo que está sobre la mesa de todos los mexicanos. Hemos discutido con nuestras familias, con nuestros amigos y queremos, por supuesto, saber más. Agradecemos muchísimo a quienes hoy se conectan. Están nuestras redes ya listas para recibir todas sus preguntas y todas sus dudas. Y por supuesto que también le agradecemos a las diputadas y los diputados que hoy están con nosotros cumpliendo con esta cita con ustedes. Está con nosotros, me da mucho gusto presentarles a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, que es de Morena. Ella es integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Es integrante de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Radio y Televisión. Diputada, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy amable, gracias. Saludos al público también, a mis compañeros. Gracias, diputada. Está la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI. Ella es secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, es secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Energía. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Igualmente, saludo a mis compañeros legisladores. Está también el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Él es secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Saludo con mucho cariño, respeto a mis compañeras diputadas, a ti por supuesto y a todos quienes siguen esta transmisión en vivo. Un saludo y estamos listos. Perfecto. También está con nosotros la diputada Mónica Almeida López del PRD. Ella es presidenta de la Comisión de Marina, secretaria de la Comisión de Vivienda e integrante de la Comisión de Energía. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. Un gusto. Saludo a toda la auditoría, a mis compañeros legisladores. Arrancamos. Bien, bueno, pues reforma eléctrica, una discusión legislativa histórica con esta iniciativa preferente que envió el Ejecutivo precisamente a la Cámara de Diputados para su discusión. Ya se ha discutido, fue una discusión enorme, muchísimas horas y por supuesto que ahora pues también les pedimos que nos den el posicionamiento de cada uno de sus partidos para iniciar este programa. ¿Les parece bien? ¿Qué tal? Vamos con la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Por favor, diputada. Pues básicamente yo creo que lo más importante de esto es el cambio de paradigma que implica la reforma preferente que el presidente de la República nos ha mandado, porque estamos transitando de un modelo en donde lo que importaba era solamente los aspectos económicos a un modelo en donde importa la economía, importa la competencia, importa que todas las empresas compitan desde un piso parejo, pero sobre todo importa la soberanía nacional, importa la seguridad energética. Importa ahora con esta reforma que construyamos una ley que realmente, a diferencia de la ley del 2013, que no solamente por las condiciones en las que se hizo, en donde hubo, pues como toda la gente vio en los videos, mucha corrupción inmiscuida entre quienes de alguna manera fungían como los personeros de las grandes empresas privadas que querían entrar a este mercado y entonces, pues, algunos representantes del gobierno y diputados, pues realmente no pensaron en el interés público o en la soberanía o en la seguridad nacional, sino pensaron en cómo los bolsillos iban a llenárseles gracias a que pudieran hacer una ley que de muchas maneras afectaba, pues no solo a la sociedad, sino sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad. Creo que esta reforma le quita, digamos, ese espíritu neoliberal que tenía la reforma del 2013 y nos regresa a todos los mexicanos un sistema y una industria en donde habrá piso parejo para la comisión, en donde los precios no van a seguir subiendo, probablemente
se va a tardar un poco el proceso en lo que se estabiliza. Hoy mismo lo decía el presidente, la promesa es que los precios se estabilizarán, pero no van a subir. Del 2013 a hoy han subido 35%. Los precios de los costos para la gente ahora estarán estables y sobre todo estaremos reconstruyendo nuestra querida Comisión Federal de Electricidad, que aunque está muy bien y va muy bien, a pesar de la sangría que le quisieron dar igual que a Pemex, no se logró afortunadamente el desmantelamiento pretendido por quienes decía fungieron como personeros de la industria privada, y afortunadamente hoy estamos en este proceso de empoderar a nuestra comisión, de ganar soberanía y, por supuesto, desarrollo nacional a través de las buenas energías. La CFE produce 10%, 50%, perdón, de las energías limpias. Del 20% que se produce energías limpias en México, la CFE produce la mitad. Así que tenemos una CFE que produce energías limpias, más que va a producir, va a estar mucho más fortalecida, todas las ventajas y ninguna desventaja con esta reforma. Muchas gracias. Al contrario, diputada, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI. Adelante, diputada, por favor, con su posicionamiento. Muchas gracias. Mira, quisiera empezar recalcando que los resultados que tuvimos en la sesión del martes, pues no hay nada que celebrar. Una vez más perdió México, perdió la competencia económica, perdió la legalidad y sobre todo perdió la ciudadanía. Nos presentaron un dictamen que fue el que se discutió por parte de la Comisión de Energía, de la cual, como ya lo mencionaron, formo parte, que no incluía la opinión negativa que hicieron muchísimos expertos durante horas, que incluso tampoco tomó los elementos de nuestro órgano autónomo en materia de competencia económica, la COFESE, que entregó un comunicado a la mesa directiva en donde se nos recomendaba a los diputados no aprobar esta ley por los serios daños a la competencia económica. Básicamente, ¿qué hace esta ley? Privilegia a uno de los competidores en un mercado que hoy día, así lo establece nuestra Constitución, la ley de la industria eléctrica, así lo establecía la ley de competencia económica y muchos tratados. Es un mercado, la generación de energía eléctrica, que está liberalizado, en donde puede participar tanto el sector público como el sector privado, pero esta reforma privilegia a CFE. Y un monopolio aquí en China, y lo mencionaba en tribuna, afecta muchísimo, pero afecta más al ciudadano, al que es usuario de ese servicio. Realmente puedo enumerar muchísimos riesgos, pero elimina el despacho eficiente o energético por un despacho de capricho que pone en primer lugar energías que son contaminantes y caras. Esto va a afectar nuestro bolsillo, la economía familiar. Eliminan las subastas eléctricas, que es un mecanismo abierto, transparente, una especie de licitación pública para poder adquirir la ampliación de energía eléctrica. Esto va a producir discrecionalidad y más corrupción. Y además da facultades al gobierno para poner en tela de juicio las inversiones presentes y futuras, especialmente en materia de energías limpias, lo cual es una aberración para la certidumbre jurídica en nuestro país, para la atracción de inversiones en un mercado que es realmente importante y, por supuesto, a la generación de empleos. En pleno proceso de recuperación económica que está viviendo nuestro país, esta reforma es un gran retroceso para nuestra economía familiar, para la salud pública, el derecho que tenemos a la salud y para el cuidado de nuestro medio ambiente. Pues muchas gracias, diputada, por su participación. Gracias. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Su posicionamiento como partido, por favor, diputado. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que la realidad es terca. La realidad siempre termina por imponerse, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión. Y esto lo digo porque, como todos sabemos, hace algunos días un fenómeno natural allá en Estados Unidos, una tormenta invernal, llevó a las autoridades de Texas a tomar una decisión de suspender sus exportaciones de gas natural, de suspenderlas a México. El resultado, pues todos lo conocemos: apagones en Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Durango y otros estados. El presidente de la República recién había presentado su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que levantó, como ya lo estamos viendo, ámpulas de la oposición, cuando súbitamente ese fenómeno natural ocurrido en territorio extranjero mostró en toda su magnitud la situación en la que los gobiernos neoliberales dejaron a la industria eléctrica nacional. Y como la realidad es terca y siempre se impone,
pues puso en evidencia que los gobiernos del PRI y del PAN destruyeron nuestra soberanía energética. Nos mostró que los gobiernos del PRI y del PAN nos condenaron a depender de otros países para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestra población. Y amigas, amigos, si son ustedes creyentes, pues más nos valdría rezar porque ojalá no vuelva a suceder otra situación que provoque el corte de suministro de gas de Estados Unidos, porque el norte de México entonces sí podría quedarse a oscuras. Pero como era de esperarse, pues la oposición representada en esta Cámara de Diputados una vez más pretendió lavarse las manos del desastre que dejó, del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional y culparon al gobierno del presidente López Obrador. Y como su cinismo de verdad no tiene límites, pues vienen a programas como estos, y lo vimos en la tribuna, una y otra vez a decir que este gobierno se la pasa culpando al pasado por evadir su responsabilidad. Yo nuevamente les digo, la realidad es terca y siempre se impone. Ahí está el desastre energético que nos dejaron. No nos vengan con el cuento de que la dependencia que tenemos de las exportaciones de gas de Texas es culpa de este gobierno. Es culpa del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional, primero con Luz y Fuerza del Centro, después con la CFE, igual que lo quisieron hacer con Pemex. Porque de eso se trató la reforma energética de Peña Nieto, que los priistas y panistas avalaron, de desmantelar a Pemex y a la CFE y de entregarle nuestro petróleo a Odebrecht y a otras transacciones, de entregarle también la industria eléctrica a privados. Claro, que no se nos olviden que corrieron muchos grandes maletones con dinero, que no se nos olvide los sobornos, que no se nos olvide que hoy sabemos que les compraron las conciencias. A eso se refería el presidente López Mateos cuando nos advirtió que había que cuidarnos de los malos mexicanos. Hoy los representa el PRIAN. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Mónica Almeida López del PRD, con su posición como partido político. Por favor, diputada. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que tenemos que compartir con los mexicanos es que más allá de un discurso entre neoliberales y entre partidos o conservadores o populistas y darle un atributo que la verdad no nos explica a los mexicanos, ¿cuánto nos va a costar la energía? Si es de buena calidad en el sentido de que no es contaminante, si vamos a tener seguridad en el suministro hoy mismo. No pensemos si porque Texas hoy tiene una nevada y no nos pueden suministrar de gas. Hay que preguntarnos si en el país tenemos gas natural para hacer funcionar nuestra industria eléctrica. Tenemos que preguntarnos a los mexicanos, porque hoy esto es lo que se aprobó en esta ley, si queremos un único proveedor de servicio eléctrico, igual que si queremos un único proveedor de gasolinas, si la queremos a como nos la den, a como puedan entregárnosla. Por ejemplo, tenemos gasolina muy contaminante y muy cara. Tenemos 2 años que no ha disminuido el precio. Hoy sabemos que la electricidad nos cuesta más caro, tampoco ha disminuido el precio. Se dice que le va a dar piso parejo a la Comisión Federal, pues no, la realidad es que le va a dar un piso muy ventajoso, porque lo que estaba ocurriendo es que los productores independientes de energía nos daban la electricidad más económica. A la hora que hacían esas subastas, la Comisión Federal no podía competir porque su costo era mayor, era más elevado. Entonces, ¿hoy qué hicieron? Pues simplemente disminuyen las capacidades de participar a productores independientes de energía para que la Comisión Federal lo dé al precio que guste y con el método que guste de producir. ¿Cuál está eligiendo en este momento? Porque así dice la ley. Hay que leer los párrafos que dice la ley. Dice que se deberá despachar primero la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, después la de los combustibles, y bueno, generada en primera instancia la de las hidroeléctricas, que no funcionan con gas, afortunadamente funcionan con nuestros propios cauces de ríos y mares. Pero después dice en segundo lugar, esto está en la ley, después la de los combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, y al último dejan la eólica y la solar, que por cierto son más económicas. Si generáramos en el país energías con fuentes eólicas o solares, nos costaría de 25 a 60 dólares la producción. Pero al contrario, en este momento
producirla con combustible y carbón nos va a salir más caro. Y esto está escrito en la ley, es lo que se aprobó. En la ley no veo nunca la palabra neoliberales, ni la palabra PRI-PAN o Morena. No, lo que dice la ley, ahí está muy claramente que vamos a tener un monopolio en el país y que la Comisión Federal no va a dar oportunidad a productores independientes de energía. ¿Esto qué significa? Que no se está permitiendo una democracia energética. Cualquier persona, industria, empresa que quieran impulsar nuevas tecnologías para generar energía eléctrica más barata y más limpia, en este momento está prácticamente prohibido por esta propia ley que acaba de aprobarse, lamentablemente, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Les recuerdo, diputado y diputadas, si por favor cuando ustedes no participen pueden cerrar su micrófono para que no entren otros ruidos, otros sonidos que tenemos por ahí en el ambiente de cada uno de ustedes. Y vamos ahora a la participación que va a durar 2 minutos cada uno de ustedes. Por supuesto, entre que llegan las preguntas del público y lo que ustedes gusten debatir con respecto a lo que han dicho sus compañeros. Vamos con la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. ¿Gusta usted debatir algo de lo que han dicho sus compañeros? Yo creo que lo que el país ya no quiere, y eso nos queda claro a todos los que hemos escuchado las falsas argumentaciones que de muchas maneras expone el PRIAN y también ahora su compañero de a bordo, que es el PRD, las mentiras, lo que el país ya no quiere, las mentiras escondidas de datos técnicos con las que creyeron que engañaban a los mexicanos para la reforma del 2013. Eso es lo que el país ya no va a tolerar. Entonces, nos podrían querer marear diciendo cosas, que las subastas, que qué buenas. Miren, esta es la realidad de la energía en el mundo. ¿Qué significa esta gráfica? Le voy a platicar 3 cosas de esta gráfica que son interesantísimas. Estados Unidos, siendo uno de los productores de gas más grandes del planeta, solamente consume en gas el 38%. O sea, el gas se consume para generar energía. México, solamente del estado de Texas, hizo contratos leoninos con gasoductos que no nos pertenecen, a precios que eran baratos, pero que ahora son carísimos, etcétera, y nos generó una dependencia económica del aquí está, del 56%. Nosotros dependemos del gas casi el doble para generar electricidad, casi el doble de lo que dependen los Estados Unidos. ¿No le parece rarísimo a usted que teniendo tanto gas, los norteamericanos sí tengan un mercado poco más diversificado que incluye producir por carbón el 23% de su energía, cuando nosotros solamente usamos 7% de carbón, que es una de las cosas mentiras que han dicho, no, que contamina la energía. Nosotros solo producimos 7% de carbón, los gringos producen con el 23%. Y los chinos, el país hoy más desarrollado del mundo probablemente, produce con el 54% de carbón. O sea, todo lo que han dicho sobre que contaminamos, etcétera, son muchas mentiras. Ya no queremos ni representantes, ni diputados, ni partidos que lo único que hacen es tratar de confundir a la ciudadanía sobre lo mal que hicieron las cosas. ¿Me dijo 2 minutos o 3? 2 minutos. Muchas gracias, diputada. 2 minutos. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI. ¿Gusta usar sus 2 minutos para debatir con sus compañeros? Claro que sí. Hay muchos elementos ideológicos y pocos elementos técnicos y de cuidado del medio ambiente. Efectivamente, el gas natural es un combustible de transición, se le llama, ¿no? De transición hacia las energías limpias. Es menos contaminante que el combustóleo y que el carbón y menos caro, pero mucho más caro que la energía renovable que proviene de las fuentes solares, fotovoltaicas, eólicas, etcétera. Entonces, la razón por la que hubo el apagón, digo, hay muchos documentos escritos, es que desafortunadamente en CFE no hubo la capacidad técnica y de experiencia para poder cubrirse. México tiene un problema que no tiene almacenamiento de gas. Nosotros lo hemos discutido en la Comisión de Energía varias veces. Yo metí un punto de acuerdo para que pudiéramos usar los yacimientos abandonados para almacenamiento de gas, porque nuestro almacenamiento solamente es de un día, es lo que hay en los ductos, nada más. Pero CFE no hizo coberturas de gas, a pesar de que sabe que no tenemos abastecimiento más que para un día. Y efectivamente, ante el problema que hubo de gas, pues nos quedamos sin abastecimiento de gas. Pero hay varias razones más. Oye, si lo que necesitamos es gas, claro que podemos producirlo.
pero desafortunadamente también pararon las rondas petroleras en donde habían yacimientos muy ricos en gas natural. También eliminaron contratos, cancelaron contratos que habían, por ejemplo, en Coahuila para producir gas natural allá en Coahuila. También cancelaron las rondas de gas y petróleo shale, que son riquísimos, forma parte de Burgos, que viene de Texas, digamos, que es los yacimientos más ricos de gas y petróleo shale, y que se continúan, digamos, por México. México sería una enorme potencia si pudiéramos desarrollar esos yacimientos que también decidieron parar. Pero insisto, tenemos que ver hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones, no hacia atrás al combustóleo y el carbón. Hay que ver hacia las energías renovables, no hacia el pasado. Gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT. Diputado. Si gusta abrir su micrófono, gracias. Sí. Pues la verdad me da mucha tristeza escuchar algunos posicionamientos. Yo participé en el debate de la reforma del 2013 que presentó Peña Nieto. Yo era del PRD. Y qué tristeza me da ver que el PRD hoy está a favor de lo que antes votó en contra. No dudo que van ya rumbo a la extinción, porque no se puede cambiar de una postura que es la del pueblo. Y lo tengo que señalar, qué tristeza de verdad ver cómo ahora andan de satélites para ver si sobreviven políticamente. De la postura del PRI, pues yo nada más quiero recordar cómo hablan de que si esto tiene elementos ideológicos. Ayer se los restregaron en la cara, antier, cuando les recordaron cómo hasta cambiaron sus estatutos. Revisen, por favor, lo que pasó en esos momentos. Los propios priistas estaban en contra de lo que ahí se estaba cambiando, pero como le habían dado lana a Peña Nieto para su campaña, pues estaba obligado. Me da risa luego cuando escucho algunas opiniones que quieren picarnos el orgullo diciendo que nosotros hacemos lo que dice el presidente. Nosotros somos parte del movimiento que ofreció a las mexicanas y a los mexicanos recuperar México. Estamos recuperando México para las mexicanas y los mexicanos. Y si alguien es dueño de la luz eléctrica, es precisamente las mexicanas y los mexicanos. Y hay muchas mentiras. Que monopolios, que la CFE se convertirá en este monopolio, es absolutamente falso. La reforma no excluye la participación de las empresas privadas en este sector energético. Únicamente sienta las bases para una competencia simétrica que revierta la desventaja que hemos tenido que enfrentar en 2 años. Nosotros vamos a recuperar la CFE, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias, diputada. Diputada Mónica Almeida López, del PRD. Sí, muchas gracias. Pues no va a haber manera de que se logre una armonización simétrica o poner el piso parejo cuando el costo de la luz, insistimos, cuando estamos hablando de producirla con carbón o combustóleo, cuesta entre 65 y 169 dólares. Si la Comisión Federal de Electricidad sigue utilizando este insumo como su máximo elemento para producir la energía eléctrica, no va a haber manera de que pueda competir contra toda la tecnología que hoy está avanzando y que hay países en los que ya casi el costo de la energía eléctrica va a salir gratis. Yo voté en contra hoy, indistintamente de todo el pasado, porque leí con atención cada uno de los párrafos que están en la ley, y es donde se le va a dar una preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, sigo insistiendo, ahí lo dice muy claro en los párrafos, que van a despachar en primera instancia la energía que ellos produzcan y van a reducir por completo la actividad de los productores independientes de energía. Yo voté en contra porque no se ve en toda la ley cómo vamos a tener una transición energética, cómo vamos a lograr que esa dependencia que hoy tenemos hacia el gas natural pase precisamente de ese 54% a como lo están haciendo ahora, por ejemplo, en España, que al revés, el 54% de su capacidad productiva está basada en energías renovables y ellos ya redujeron el costo, que antes les costaba 94.99 euros, hoy les cuesta 1.42 euros. Yo voté en contra de la ley que hoy se presentó porque la energía eléctrica no va a salir más barata
porque no se está permitiendo la democracia energética y la participación de productores independientes que han desarrollado tecnologías, porque no se nos va a permitir a ningún mexicano autoproducción de energía eléctrica, a ninguna industria que hoy puede bajar los precios gracias a que están generando su propia energía eléctrica, y esto está fuera de la ley. Ojalá quedara más claro cuál es el proyecto que tiene la Comisión Federal de Electricidad, porque eso no está expresado. Está dejando fuera cualquier oportunidad de la democracia energética en el país. Tu micrófono, Lilia, porque no te escuchamos. Perdóneme, ahora fui yo. Ahora fui yo. Efectivamente, bueno, nos llega una pregunta de Robles Saúl y nos dice, ¿cuándo se va a votar la ley eléctrica en el Senado de la República? María de los Ángeles, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, sería esa pregunta para usted, para todos los demás también, y seguir con esta discusión que ustedes están poniendo sobre la mesa, que es, ¿cuál ha sido las razones por las cuales sus partidos políticos y ustedes en lo individual votaron como votaron en la Cámara de Diputados? Por favor, diputada. Yo con mucho respeto le digo a nuestro compañero que no tengo claro todavía, no sé si ya está definida una fecha, la ley que nosotros aprobamos la semana pasada pasa al Senado, pero que yo sepa todavía no está en la agenda, esa es la información que yo tengo hoy, si me equivoco alguien lo podrá aclarar. Miren, aquí tengo otra gráfica, porque nosotros en Morena hemos estudiado el tema, imagínense todos los que estuvimos defendiendo en el 2013 que no se hiciera esta atroz reforma que tanto afectaba a los mexicanos, pues llevamos desde entonces muy informados de todo de toda la manera en cómo de estos diputados que yo les digo personeros de las empresas privadas afectaron a la nación. Pero le voy a dar un dato que me dio la CFE, es rápido, es fácil. Un total, por eso pusieron 400 reservas, ¿no? Imagínense lo que están perdiendo. Un total de 471 mil millones de pesos en subsidios de CFE a los privados. Y aquí están los montos, aquí está la explicación. En este momento yo se la puedo mandar a ellos para que la conozcan. Esta gráfica me la dio la Compañía Federal de Electricidad, 471 mil millones de pesos, el equivalente de lo que el gobierno está dando hoy para ayudar a todos los personas con los programas sociales. O sea, lo que hicieron en el 2013 es que el dinero público se fuera a subsidiar las brutales, enormes, enloquecidas, monstruosas ganancias de un puñado de grandes empresas, ni siquiera pequeñas, y muchas extranjeras, en contratos leoninos que los diputados, que hoy también están de diputados en la Cámara y antes estaban de funcionarios, hicieron en contra de este país. Yo creo que les debería de dar pena, de veras, pena, hoy defender esa reforma y no estar de acuerdo con una reforma que ahora sí pone las cosas en otra dimensión, que no es la de solo dar el dinero público a las empresas privadas, como ellos lo han defendido. Gracias. Nos están llegando muchas más preguntas del público, entonces quiero preguntarles a los demás diputados, ¿ustedes saben cuándo se va a votar la ley en el Senado de la República? Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, díganos, y si no, continuamos con otras preguntas, ¿les parece? Para ir dinamizando el programa. ¿De acuerdo? Entonces, creo que todavía no tenemos la fecha exacta para responderle a quien nos preguntó. Tienen 30 días. Como es una iniciativa preferente, sabemos que tienen 30 días naturales y si hacen alguna modificación, tiene que regresar a diputados y tenemos un plazo de 10 días para procesarlo. Pero están dentro del plazo para agendarlo en su Junta de Coordinación Política. Ok, nos dice, y precisamente vamos con usted, diputada, nos dice Israel Núñez Acoatl, si las refinerías son tan malas, ¿por qué no hacen más? Diputada. ¿Por qué hacen más o por qué no hacen más si son tan malas? No, lo que hay son varios conceptos que tienen equivocados. Evidentemente, la luz tiene que subir porque aunque sí ponen al principio las hidroeléctricas, nos lo comentaron los expertos en el propio Parlamento abierto, es una ilusión. No hay forma de que la hidroeléctrica pueda producir toda la energía que ellos consideran, dado que nos quedaríamos sin agua.
las presas, su principal función, así está establecido en la Ley de Aguas Nacionales, es el consumo doméstico y el riego. El otro tema es, si pasan por delante las centrales de CFE, pues estamos hablando de costos hasta 4 veces más altos. El combustóleo cuesta alrededor de 2,000 pesos, más de 2,000 pesos. El gas natural más o menos 1,000, y los resultados de las últimas subastas eléctricas fueron de 400 pesos el megawatt hora. Esa es la diferencia hoy. Eso es lo que hoy dice la ley. Efectivamente ponen en contexto los contratos establecidos antes del nuevo modelo energético. Efectivamente, si hay posibilidades de que el gobierno los haga una renegociación, pues es extraordinario, porque la tecnología pues ya cambió y hay márgenes ahí que puede utilizar el gobierno y nosotros estamos súper a favor de eso. Pero evidentemente en el despacho de capricho no hay otra forma más que aumente la luz. Los expertos dicen que va a aumentar hasta el 30% por esto. Ahora, ¿qué está pasando con las refinerías? Las refinerías en México, como son con infraestructura anterior, no se han podido modernizar, digamos, quizás la única que va a tener otra tecnología es la de Dos Bocas, producen demasiado combustóleo. Y el combustóleo hasta el año 2019 podía comercializarse en las embarcaciones, pero a partir de 2020 está prohibido porque es altamente contaminante. Entonces, lo que están haciendo es un engrane para aprovechar este combustible que ya no saben en dónde guardarlo, ya están los barriles llenos de las refinerías de Pemex y se lo van a mandar a CFE para que pueda prender sus cafeteras. Hoy, con la ley vigente, porque esta reforma todavía no es ley hasta que pase en el Senado, hoy solo se prenden las cafeteras contaminantes hasta que hay picos de demanda, o sea, no se prenden todo el tiempo, y cuando se prenden hay serios problemas de salud en el Valle de México, por ejemplo, en la termoeléctrica de Tula. Gracias. Tenemos más preguntas del público, nada más decirles, diputadas y diputado, que tenemos 600 pars ya en lo que es de entradas ahorita con la gente que está justamente atenta a esta discusión que ustedes están llevando a cabo, lo cual es muy, muy interesante. Ya son, 731. Entonces, la verdad es que está muy interesante y por eso están entrando ya muchas más preguntas. Si alguno de ustedes además quiere agregar una respuesta específica a alguna de las preguntas que estoy haciendo, por favor, adelante. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT. Diputado, nos preguntan, bueno, por supuesto la pregunta de las refinerías, de si las refinerías son tan malas, ¿por qué no hacen más? Es como una ironía. Y también nos preguntan, Oscar Sotre nos dice, ¿cómo va a afectar esta reforma a las comunidades más marginadas del país y cómo se verán beneficiados los tabasqueños, quienes por años han sufrido de altas tarifas eléctricas y de inundaciones, diríamos también por ahí, ¿no? Diputado, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya se contestó la pregunta que tiene que ver con la iniciativa preferente. El Senado, como ya se ha explicado, tiene 30 días para analizar, debatir, aprobar en su caso, como estoy seguro que sucederá, esta iniciativa del presidente, que es respaldada por la mayoría de ambas cámaras, como ya se vio en la Cámara de Diputados. El debate de las refinerías ha sido muy señalado por nuestro movimiento. Nuestro presidente en varias ocasiones lo ha documentado en libros inclusive, ha expresado que en lugar de buscar fortalecer al petróleos mexicanos en este caso, por eso hablan de refinerías, fueron desmantelándolas de las 6, 3 utilizadas a un mínimo de su capacidad, y por eso se está pensando en la de Dos Bocas. En muchas partes del mundo, durante los últimos años, se siguen construyendo refinerías porque eso es lo correcto. Y en un país como el nuestro, con recursos petroleros, no es posible que estemos comprando una enorme cantidad de nuestro combustible en el exterior. Eso es terrible. Eso habla de que, pues como lo hicieron los neoliberales, con esa claridad debe ser señalado, ellos no les importaba el desarrollo nacional y por eso nosotros hemos advertido, lo recordaba yo en una de mis primeras participaciones en esta transmisión en vivo, que cuidado, la soberanía energética, que forma parte de la soberanía nacional, ha sido descuidada en gobiernos pasados y ahora nosotros estamos fortaleciéndola. Imagínense lo que podría pasar
Si un desastre menor en Estados Unidos lo que provocó, lo que podría suceder. Por eso nosotros tenemos que fortalecer, y así lo hemos votado mayoritariamente en la Cámara de Diputados, porque la Comisión Federal de Electricidad, hoy empresa productiva del Estado, bueno, se mantenga en una ruta de fortalecimiento porque este sector es estratégico y no podemos dejarlo en manos de privados que nada más buscan el lucro, como también se ha visto allá en Estados Unidos. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Mónica Almeida López del PRD. Diputada, ¿qué le parece si con usted vamos justamente con la pregunta de cómo va a afectar estas reformas a las comunidades más marginadas del país y cómo se verán beneficiados los tabasqueños, quienes por años han sufrido de altas tarifas eléctricas, y otros estados del país, habría que decir que también tienen unas tarifas eléctricas enormes, y además en el sureste de la República Mexicana, se inunda? Entonces, por favor. Es correcto. Sí, hemos hecho ya varios exhortos para que se valore el establecer distintas tarifas de energía eléctrica de acuerdo a cada zona y a cada región del país, porque sabemos que en el sur tienen un mayor consumo, a veces también en las zonas donde hace frío, entonces debería de haber una tarifa diferenciada. Segundo, si hay una trampa aquí cuando el costo de la energía eléctrica derivada de la producción, cuando es producida por carbón o por combustóleo, claro que va a salir más cara. La soberanía energética en el país debería estar sustentada en la diversificación. Deberíamos de producirla por supuesto, por las hidroeléctricas. Deberíamos de tener la capacidad de producirla también con energía solar, eólica, mareomotriz, tener la posibilidad de que de acuerdo a cada región se pudiera generar energía eléctrica, habilitando distintas formas y alternativas tecnológicas, que esto facilitaría los sistemas de transmisión y distribución. Lo que no está diciendo hoy la reforma eléctrica es precisamente cómo apoyar a cada región de acuerdo a sus necesidades y sus características geográficas al consumo de energía eléctrica y a toda la cantidad de recursos naturales que tenemos distribuidos en todo el país, de la cual podría hacerse un modelo distinto de producción de energía eléctrica para los mexicanos. Hoy sabemos que, y lo dice la ley, que primero se va a distribuir la energía de las hidroeléctricas, segundo aquellas de gas y carbón, o combustóleo, mejor dicho, combustóleo y carbón, y sabemos que Pemex ahorita tiene un excedente de combustóleo. Por cada barril que hacemos se genera 35% de combustóleo, y claro, es el negocio perfecto para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad. La ley así lo está diciendo hoy, y creemos que esto es contraviene y contrapone la posibilidad de dar tarifas diferenciadas al país y aprovechar todos nuestros recursos naturales, afectando, por supuesto, a las regiones que necesitan un consumo mayor de energía eléctrica. Bien, pues muchas gracias, diputada. ¿Qué les parece si ahora, diputados, más bien diputadas y diputado, vamos sobre este asunto que se ha dicho mucho, sobre todo lo que tiene que ver con los convenios internacionales y con la confiabilidad de de la energía eléctrica en nuestro país con respecto a quienes ya somos inversionistas y demás? ¿Qué dirían ustedes en este caso? Diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Yo creo que la gente tiene que estar muy tranquila de que justo lo que estamos haciendo es mover la lógica de lo que ellos no hicieron y ahora quieren cargarle el muertito a Morena, porque todo el desastre, digamos, que hay en materia de falta de diversificación, de dependencia brutal, ¿no? Como estás viendo tú en esta gráfica, en Estados Unidos, pues hay una diversidad, ¿no? En China hay mucho carbón, pero mucha producción de energía a través del carbón. Pero mira México, mira la barra anaranjada, esta es la de, ¿cuál diversidad? Ellos hacen una reforma en donde no se genera ninguna diversificación de energías, ¿no? Y ahora claman por la diversificación de las energías. Pues es una hipocresía casi, casi, es esquizofrénica, ¿no? Porque ¿por qué ellos que sabían y querían energías limpias y querían diversificación y ahora hablan así como expertos, cuando tuvieron la oportunidad de hacer una ley, lo único que hicieron fue un negocio redondo en favor de algunos diputados que hicieron contratos leoninos, ¿verdad? Y del gobierno en favor del PRI y del PAN. Me molesta mucho, la verdad, escuchar cómo ahora
se quieren disfrazar de especialistas cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo bien, lo hicieron mal. Respecto a los tratados internacionales, nada de qué preocuparse. Nosotros estamos muy bien en la producción energética, en el Acuerdo de París estamos, aunque no lo cumplen los otros países, nosotros vamos a intentar cumplirlo, tenemos el 20%, aspiramos a tener el 30 o 35% en algún momento. Nosotros vamos a hacer los compromisos que podamos, porque, por ejemplo, el caso del combustible que decía la diputada, no hicieron nada para que se procesara el combustible. Tenemos yacimientos de gas brutales, no hicieron nada para procesar el gas y ahora el gas se está quemando cuando podríamos haberlo procesado para producir luz. No hicieron nada en favor de México, se robaron todo el dinero, hicieron negocios con las grandes empresas del mundo y ahora se hacen los sorprendidos y los ecologistas, ¿no? Es terrible y de veras me da tristeza escucharlos. No hay problema. La gente no tiene de qué preocuparse. México va a ser un productor de energías limpias lo más que se pueda. México va a tener hoy a una Comisión Federal realmente fortalecida y sobre todo vamos a estabilizar los precios que ellos querían que siguieran subiendo porque esa es la manera de seguir subsidiando y enriqueciendo a las empresas privadas con tantos miles de millones de pesos. Por eso se acabó y pues se ve que sí les está lastimando, supongo que a los bolsillos de sus amigos o algo así, porque lo que es que a los mexicanos solamente nos va a favorecer. Y que sepan lo que significa y significó votar por esos partidos que hicieron esos terribles negocios en contra del interés nacional. Gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI, por favor. Muchas gracias. Sí, me alegra mucho escuchar a la diputada Ángeles porque efectivamente es responsabilidad de este gobierno tomar acción y mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Y los mexicanos están y estamos, me incluyo, demandando muchísimo, muchísimo de este gobierno. Toda la esperanza que se nos prometió, que se le prometió al pueblo de México, pero que desafortunadamente a 2 años de gestión pues deja mucho que desear. Quiero contestar la pregunta a los tabasqueños por ser tabasqueña. Efectivamente, los tabasqueños sufrimos demanda añeja por las altas tarifas de luz que apenas se nos está resolviendo, afortunadamente, pero a costa del erario público, porque al final, y así bien establecido en los convenios que firmó nuestro gobernador, se va a pagar por parte del gobierno federal y se va a pagar por parte del gobierno del estado los subsidios para nivelar la tarifa de luz, pero si las tarifas siguen aumentando, pues es incosteable meterle tanto dinero. Por eso tenemos que voltear a ver las energías limpias, que insisto, son más baratas y que van a impactar el bolsillo y la economía de las familias mexicanas. Ahora, si en la parte ideológica es primero los pobres, a mí sí me preocupa muchísimo, y lo mencioné también en tribuna, lo que está pasando con muchas comunidades marginadas e indígenas de varias zonas del país, y menciono el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la tierra de mi hermano Benjamín, está Yucatán también, varios estados del norte en donde hoy hay parques eólicos y fotovoltaicos, que dado que a estas generadoras de electricidad las van a mandar a la cola, porque son el último lugar en el despacho de Capricho, entonces ya van a estar apagadas, ya no van a estar generando, por tanto ya no van a vender esa energía. Y la gente que es dueña de esas tierras que les están rentando a estas generadoras, pues reciben no solamente la renta por sus tierras, sino reciben un componente variable por los ingresos que están recibiendo por parte de las generadoras, que ya no van a tener. Hoy un convenio que hemos firmado con la OIT, el 169, establece que si hay un proyecto legislativo que afecte a alguna comunidad indígena o marginada, tiene que haber un estudio de impacto social, tiene que haber un análisis antes con estas mismas comunidades para evaluar el impacto de ellas. Yo espero que al menos se den cuenta del gravísimo impacto de cientos de miles de familias que están en esa zona. Bien, pues muchas gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, por favor, diputado. Quisiera aprovechar en esta oportunidad para dar respuesta a muchos planteamientos que he venido escuchando, los escuché en la tribuna, pero también insistentemente en estas últimas horas en medios de comunicación, que son totalmente falsos. Se ha dicho que esta reforma afecta la competitividad, que eso viola la Constitución, que eso viola los tratados. Esto es totalmente falso.
no se afecta la competitividad. Por el contrario, lo que se hace es precisamente equilibrar la competencia, porque hoy la CFE participa en condiciones de total desventaja frente a estos particulares, reitero, como resultado de esta tristemente recordada reforma energética de Peña Nieto, cuyo objetivo fue desmantelar a esta empresa productiva del Estado. Esta reforma, reitero, no excluye la participación de los particulares en el sector eléctrico, sino que únicamente modifica el orden de prioridad que hoy hace a un lado la energía producida de la CFE. Dicen, no, van a aumentar las tarifas debido a que los costos de la CFE son mayores que los que se dan en las empresas privadas. A ver, compañeras, compañeros, público que nos sigue en la transmisión, bajo el esquema actual, los privados tienen prioridad en la generación y suministro de energía eléctrica, pero el mantenimiento, la reposición de los cables, las estaciones intermedias de almacenamiento por donde pasa la electricidad privada, quedaron a cargo del Estado, es decir, el pueblo de México está financiando a las empresas privadas. Digo, en lugar de que el dinero público sirva a los mexicanos, ahora resulta que hay que apoyar a los empresarios, por eso les duele. Nosotros queremos revertir esa situación, lo insisto, y por eso señalo, lo leía yo en un documento del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. La CFE apenas utiliza el 51% de su capacidad instalada debido precisamente a que prioriza el uso de la energía que proviene de tecnologías limpias y asociadas a los contratos de generación que se han firmado con terceros. Quizás haya oportunidad para dar respuesta a otras preguntas, señalamientos que se han estado haciendo. Yo creo que en nuestras conclusiones ya muy pronto, diputado. Vamos en esta última ronda con la diputada Mónica Almeida López del PRD, por favor, y enseguida volvemos con la diputada María Los Ángeles Huerta del Río para conclusiones. Diputada Mónica Almeida López, por favor, todavía su participación es de 2 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a plantear lo que se aprobó hoy y tomando en cuenta lo que comentaron la diputada María de Los Ángeles y el diputado Benjamín y la gran promesa que hoy nos está haciendo Morena, que lleva 2 años administrando la energía del país y que hoy con esta ley considera entonces, y va a ser muy interesante ver esto en un futuro, esta grabación, que con la ley que ellos han expresado va a resolver todos los problemas del pasado y hoy nos van a garantizar entonces, si entendimos bien, precios más bajos de la energía eléctrica. Sin subsidios, no ahora los privados, pero sin subsidios ahora esperemos a la Comisión Federal de Electricidad, con una verdadera transición energética que nos lleve a diversificar la matriz. Espero que esa barra naranja que hoy nos mostró María de Los Ángeles no se convierta en roja. Se entendería que la ley va a disminuir, al contrario, la roja, aún la chiquita, pero dice muy claramente el artículo que hoy aprobaron. Deberá despachar primero la energía generada en las hidroeléctricas de la Comisión Federal, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la Compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados y al final las de ciclo combinado de particulares. Entonces entenderíamos que esa barra naranja se va a convertir, espero, no en roja. Y después que vamos a cumplir con el Acuerdo de París, me da mucho gusto, diputada María de Los Ángeles, que en el 2024 vamos a tener una capacidad de producción con energías, con recursos renovables y energías limpias al 35%. Entonces espero que esto es precisamente lo que hayan logrado al votar positivamente con esta ley, pero yo al leer personalmente cada uno de los párrafos, lo dice muy claro la Suprema Corte de Justicia, que es inconstitucional precisamente porque afecta derechos de terceros. Todos los contratos de productores independientes de autoabastecimiento y cogeneración no provienen de la reforma del 2014, son desde la reforma de 1992 y esto está afectando la transición. Hoy la están parando de freno y todos estos contratistas se van a ver también afectados. Pero qué bueno que ustedes hoy ya están resolviendo el problema de la energía en el país. Muchas gracias, diputada. Y bueno, vamos con las conclusiones. Tenemos 1 minuto para concluir. La diputada María de Los Ángeles Huerta del Río de Morena, por favor. Muy cínico y muy triste lo que acaba de decir la diputada del PRD. Yo espero que ese partido, pues ya la gente se dé cuenta del nivel que tienen y cómo se atreven a hablar. 2,
Nosotros no estamos prometiendo, ¿verdad? Como lo dijo hoy el presidente, o que bajen los precios o que se va a resolver todo el problema que 50 años de PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano dejaron en este país. No, pues que no se burlen de la gente. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de la gente, sobre todo, que se dé cuenta de las mentiras, de las falsedades, las patrañas, la corrupción, la impunidad y todas las trampas que esos diputados hicieron antes, se llenaron los bolsillos, maletas en contra, maletas de dinero para, para sangrar a la comisión, y ahora mire cómo mienten. Bueno, yo digo, no tengan problema los ciudadanos. Nosotros vamos a defender la compañía federal, la Comisión Federal de Electricidad, para que todos regresemos a tener soberanía energética, seguridad nacional y mejores precios de la luz eléctrica. Eso es lo que vamos a lograr con el trabajo que estamos haciendo junto con el presidente de esta República. Y es un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, diputada María Los Ángeles Huerta del Río. Vamos con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI. Por favor, su conclusión. Gracias. Tristemente, la política energética nacional está de cabeza. Los que estamos pagando los platos rotos, la falta de experiencia, de seriedad para discutir temas estratégicos para todos los mexicanos, no es el gobierno, sino somos todos nosotros, los mexicanos. El presidente López Obrador le instruyó a la bancada de Morena y sus aliados a no modificar su iniciativa. Ellos cumplieron al pie de la letra, no se le movió ni una sola coma. Pero la forma de fortalecer a CFE es otra. No es a partir de privilegios, es a partir de competencia y eficiencia. Por eso los diputados de Morena seguramente le bajaron el presupuesto a la CFE 12% y quieren compensarlo usando combustóleo y usando carbón. Yo quiero decirles que esto apenas es el principio. Estamos convencidos en el bloque de oposición que tenemos que acudir a la Suprema Corte de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad, porque nosotros como diputados tenemos que defender la Constitución. Para eso juramos en su momento cuando tomamos protesta como diputados. Y finalmente quisiera dirigirme a los ciudadanos, a ti, ciudadano que nos está siguiendo a través de las redes sociales y el canal del Congreso. Cuando tu recibo de luz llegue más caro, cuando tus hijos te pregunten por qué no hay energía limpia en México, cuando tengamos problemas de salud por haber prendido las cafeteras de CFE, por favor, pregúntense qué diputada y qué diputado, qué partido político votó a favor de esta ley retrógrada. Yo voté en contra porque estoy a favor de México. Gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Su conclusión, diputado, por favor. Yo estoy de acuerdo en que es muy positivo que se queden estos registros, estos testimonios. Yo revisé lo que argumenté hace casi 7 años, cuando voté en contra de entregar nuestros recursos a los extranjeros con esta llamada reforma energética de Peña Nieto, que el PRI y el PAN, como traidores, aprobaron. Y tengo también los videos de lo que decían los presidentes del PRI y del PAN respecto a estos temas de lo que iba a bajar en los precios de la gasolina y de la luz. Nada de eso sucedió porque solamente les importaron los negocios. También recuerdo los videos de hace poco que decían, cuando aprobamos transferir 33 mil millones de pesos a la tesorería para apoyar temas del sector salud, que no iban a llegar las vacunas, y ahí están las vacunas. Mienten con todos sus dientes. No tienen ya capacidad de decir la verdad. Nosotros hemos devuelto México a los mexicanos, hemos dado un paso histórico. La luz eléctrica, reitero, tiene dueños, son las mexicanas y los mexicanos, y la cuarta transformación va con todo. El PT seguirá respaldando al presidente López Obrador porque es lo correcto. Gracias, diputado. Gracias. Vamos ahora con la diputada Mónica Almeida López del PRD. Su conclusión, diputada, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Y en el pasado, cualquier cuestión que se haya hecho mal, cualquier gobierno tiene la responsabilidad de evaluar, corregir e impulsar procesos de transición, sobre todo cuando estamos hablando de energías. Si efectivamente se hace un balance de que hoy se necesita impulsar nuestra soberanía energética, no significa que lo están haciendo hoy de la manera correcta y culpando solamente al pasado. Nosotros, y hoy yo voté por
en contra, porque he estado impulsando desde hace más de 5 años la democracia energética, que significa que todos los mexicanos tengamos la capacidad de producir y utilizar diversas energías alternativas y de preferencia, por supuesto, basadas en las energías limpias. Hoy esta ley es inconstitucional, afecta a terceros, no promueve una transición energética eficiente, es violatoria de un conjunto de derechos y nos va a hundir en una crisis económica. Sí queremos, al contrario, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero con una estrategia de transición basada en tecnologías y una estrategia inteligente que resuelva el pasado, pero que también nos resuelva el presente y nos garantice el futuro. Pues les agradecemos muchísimo por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que hayan acudido a esta cita con todos los, pues por supuesto, todos los ciudadanos que hoy se han sumado a este programa y la verdad nos da muchísimo gusto que hayan acudido. Gracias a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río de Morena, gracias a la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI, gracias al diputado Benjamín Robles Montoya del PT y a la diputada Mónica Almeida López del PRD. Gracias a todas y a todos ustedes, como siempre. Esto es Parlamento en Vivo, un programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.